Hola, buenas tardes, buenos días, desde donde nos estéis viendo. Otra vez estamos aquí en el canal Alas para el Alma para tener otra charla entre amigas y así comentar ciertos temas, cosas que nos preguntan, cosas que, bueno, tenemos interés y ahí estamos, intercambiando opiniones. Así que saludamos a María José. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien también por aquí. Pues nada, esta vez nos han llegado preguntas, nos han llegado dudas de la creación de la realidad y es de lo que vamos a hablar esta tarde, porque muchas veces nos han dicho que somos creadores de la realidad, que nosotros mismos tenemos el poder y la habilidad de poder crear la realidad que nosotros queremos para nosotros y por ende, pues para toda la humanidad, ¿no? Porque si todos somos creadores de la humanidad, entre todos estamos creando esto que estamos viendo y que estamos percibiendo. Así que, ¿qué nos puedes comentar de todo esto? Bueno, pues que sí, que parece que efectivamente nosotros a través de nuestros pensamientos somos capaces de hacer que la realidad se adapte a esos pensamientos y siga la línea que van siguiendo nuestros pensamientos. La cuestión es que supuestamente vivimos en un mundo holográfico en el que nada es lo que parece y son nuestras mentes las que le dan forma para poder realizar bueno, pues la experiencia que estamos haciendo en este momento. Entonces, si somos conscientes de esta gran capacidad que tiene nuestra mente para ayudarnos a crear lo que nos rodea, podremos, a través del modelado consciente de nuestros pensamientos, hacer que esa realidad sea cada vez más favorable, más positiva y más agradable para nosotros. Claro, y es que tenemos el concepto de esta realidad física, pero de lo que no somos conscientes es que la realidad física es, digamos, el último escalón, las consecuencias de todo lo que hemos creado, porque todo, absolutamente todo, se crean desde los planos energéticos, empezando por el plano mental. Entonces, si tenemos que crear algo, primero se va a crear en el plano mental y luego poco a poco se va a ir materializando hasta llegar al plano físico. Y es cuando en el plano físico vemos lo que hay, lo que nos ha pasado, lo que podemos tocar, lo que podemos percibir. Pero claro, antes de que pase aquí, previamente se tiene que haber diseñado en esos planos energéticos o planos sutiles, sobre todo hablando del plano mental, que es ahí donde realmente tenemos ese poder, porque una vez que se ha materializado en el plano físico, ahí sí que es cierto que, bueno, eso en concreto ya no lo vamos a poder cambiar. Efectivamente. Y además tenemos que tener en cuenta que esto lo podemos ver desde dos puntos de vista diferentes. Uno de ellos es la creación de la realidad general, en la que todos participamos. Es decir, yo ahora mismo estoy apoyando mis brazos sobre una mesa y eso es así porque esta mesa existe, pero no existe solo para mí. La creación de esta mesa ha sido aceptada por las mentes de todos los que estamos conviviendo más o menos a mi alrededor. Si en un momento todos nos pusiéramos de acuerdo para que esta mesa, en lugar de ser una mesa, fuese cualquier otra cosa o simplemente no fuese nada, pues así sería, así ocurriría. Tenemos que pensar que la realidad, la materia, está formada fundamentalmente por una pulsión energética. Los propios átomos apenas tienen materia si es que tienen algo de materia. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la física cuántica y la física no cuántica también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si en realidad es pura energía lo que está formando lo que consideramos materia, si lo pensamos bien, modificar la energía resulta mucho más fácil. A nada que la moldeemos, somos capaces de influir directamente en la materia. Esto que suena muy descabellado o muy intenso, si en lugar de adaptarlo en hacer desaparecer una mesa, lo adaptamos a crear determinadas situaciones o determinadas vivencias, es muchísimo más fácil y factible para nosotros. Claro, y es que hay que tener en cuenta que hay dos clases de realidades. Por una parte tenemos, como tú has comentado, nuestra propia realidad, realidad particular, y luego está la realidad general.
Entonces, primero tenemos que empezar y ser conscientes de que podemos cambiar nuestra realidad personal, la particular. Y ahí es cuando entran nuestros pensamientos, nuestra manera de proyectar, lo que queremos, sobre todo la intención. Esa va a ser la energía que va a modelar esas ondas o esas proyecciones que van a hacer que nosotros creemos lo que nosotros de alguna manera queremos. El problema viene también muchas veces porque esa creación se hace de manera inconsciente y ahí es donde entra el problema. Como no somos conscientes de lo que estamos haciendo, entran en juego nuestros miedos, nuestras creencias, nuestros pensamientos y es lo que de alguna manera va distorsionando esa creación de lo que yo quiero. Pero cuando empiezo a ser consciente de que yo con mis pensamientos y con mi voluntad soy la creadora de mi propia realidad, es cuando enfoco toda mi intención y mi energía en eso que yo quiero. Si a eso le añadimos que nos vamos limpiando y nos vamos liberando de esos miedos, de esas creencias limitadoras y de todo lo que de alguna manera puede enturbiar esa proyección hacia esa energía de lo que yo quiero crear, bueno, pues es el momento en que empezamos a ver que realmente lo que yo quiero, lo que yo proyecto, es lo que se acaba materializando en el mundo particular para mí, porque es mi propia realidad. Luego, claro, eso unido a todas y cada una de las personas es lo que luego va a conformar la realidad general. Pero hay que empezar por ser conscientes de que vamos a tener que empezar a crear la nuestra, la particular. Y a partir de ahí ya se irá extendiendo poco a poco. Sí, al final la general también es una extensión de la particular de cada uno. Y la verdad es que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos contribuyendo a crear una realidad general, que no es la que queremos o la que nos conviene, pero nosotros mismos, desde nuestros pensamientos, la estamos haciendo bajar desde el plano mental en el que la creamos hasta que llega al físico. Y la verdad es que no es muy conveniente para nosotros, sobre todo en situaciones como la actual, en que lo que deseamos es precisamente cambiar la realidad en la que estamos hacia una muchísimo más positiva, y cuando hay tantísimas personas en el planeta con pensamientos negativos o enfocando negativamente la realidad sin darse cuenta, están bajando precisamente esa realidad que no queremos. Así que desde aquí vamos a hacer un alegato, vamos a hacer una llamada a todos los que nos escuchan para que empiecen a intentar darse cuenta un poquito de todos esos pensamientos negativos, todas esas veces en que ocurre algo a nuestro alrededor e inmediatamente empezamos incluso a repetir oralmente, pero otras muchas veces lo hacemos mentalmente. Es que cómo está el mundo, es que esto es un desastre, cómo vamos a acabar, vamos de mal en peor. Con todo eso estamos contribuyendo a crear esa realidad cada vez peor. Sin embargo, si somos capaces de cambiarla y empezar a plantearnos simplemente, bueno, el mundo está así, pero yo lo estoy cambiando. El mundo hoy está un poquito mejor. Mañana vamos a estar todavía mejor. Y el mañana vamos a estar, ojo, porque también puede convertirlo en como siempre mañana vamos a estar, nos mantenemos estando mal. Pero no está tan mal. Hay cosas que podemos hacer, hay cosas que están bien. Esto lo estamos enfocando. Si somos capaces de mantenernos en eso, iremos contribuyendo a crear esa realidad general más beneficiosa para todos. Y tenemos que empezar a apartar pensamientos del tipo de esto no puede ser tan fácil, esto ya me habían dicho a mí que era imposible, estas cosas a mí no me pasan. Cuando todos esos pensamientos consigamos eliminarlos por un lado y por otro lado empecemos a tener pensamientos de enfoque real, es decir, nos llegan una mala noticia, la que sea, y dices, vaya por Dios, vamos a buscarle un lado bueno, vamos a encontrar algo positivo que podamos sacar de ahí, aunque lo positivo que podamos sacar de ahí sea simplemente decir qué buen día hace hoy, pero no nos enfoquemos en eso negativo porque estaremos co-creándolo entre todos. Claro, y es que como la creación de la realidad tiene que ver mucho con nuestra mente, con los planos mentales, con cómo está nuestra psique, tenemos que hacer también un ejercicio de ver qué es lo que pasa a nuestro alrededor para ver cómo desde esos lugares de arriba de poder se nos manipula precisamente para que creemos la realidad que ellos quieren. Entonces, como ellos, estas élites, saben perfectamente que nosotros somos creadores de la realidad, ¿qué es lo que nos ponen las noticias? ¿Qué es lo que vemos en la tele? ¿Qué es lo que vemos en los periódicos? Todo está mal, siempre hay crisis, siempre hay problemas. ¿Por qué creéis que
que está pasando todo esto, ¿no? Pues precisamente para que estemos creando esas situaciones. Si nosotros, como tú dices, María José, desde ese punto nos negamos a pensar y a proyectar eso en nuestra realidad, si eso lo hace un número bastante importante de personas, al final es que eso es imposible que se materialice, porque no tiene la fuerza suficiente para poder manifestarse en el plano físico. Completamente. Y además, como tenemos información privilegiada, sabemos que cuanto más consciente es una persona, más elevado es su potencial creador. Por lo tanto, si las personas van siendo cada vez más conscientes de su potencial creador y dirigiéndolo hacia una creación más positiva, unas poquitas personas que sean capaces de hacer esto conseguirán un gran cambio para todo el entorno. Es decir, la fuerza mental de unos pocos co-creando positivamente conseguirá sobreponerse a la fuerza mental de muchos poco conscientes co-creando negativamente. Con eso, esa co-creación positiva puede hacer incluso que los que están co-creando negativamente vayan empezando a engancharse a la co-creación positiva. Es decir, podemos conseguir una pescadilla que se muerde la cola haciendo además cada vez un círculo más grande, cambiando las cosas por completo. Y es que, claro, al final, como lo similar atrae lo similar, que no es más ni menos que siempre nos vamos a mover en el plano frecuencial conforme esté nuestra frecuencia, si nuestra frecuencia personal está en esos niveles de creación de realidad positiva, ¿qué es lo que yo me voy a encontrar? Ya no solo lo que yo cree, sino toda la gente que esté co-creando a mi mismo nivel de frecuencia es lo que yo me voy a encontrar en mi propia realidad. De manera que si yo intento subir al máximo mi vibración personal, si yo intento crear siempre cosas positivas, siempre desde ese punto elevado de frecuencia, desde luego mi realidad particular también se va a mover dentro de una realidad general donde ese nivel frecuencial va a ser el mismo que el mío. Luego, mientras más alto esté mi nivel frecuencial, más alta será la frecuencia de lo que yo pueda crear y más alta será la frecuencia de la realidad donde yo me mueva. Entonces, claro, se trata de vamos a intentar crear la realidad que queremos desde el punto de vista más positivo posible, porque primero yo me voy a encontrar en esa realidad y segundo, más gente y más personas van a poder también estar en ese mismo nivel porque esa realidad va a tener más fuerza, porque está claro que los niveles altos de frecuencia siempre tienen muchísima más energía que los niveles bajos. Efectivamente, así es. Y cuanto más alta es nuestra vibración, más positivos son nuestros pensamientos. Por lo tanto, más positiva es nuestra realidad, más alta nuestra vibración. Así es. Y seguimos moviéndonos en ese maravilloso círculo en el que la evolución se va produciendo a nuestro favor. Así es. Seguramente lo que mucha gente querrá saber es cómo conseguir entrar en este círculo, cómo conseguir adaptar, moldear poco a poco su mente en esta dirección. Bueno, lo primero es, cada vez que nos sorprendamos a nosotros mismos con un pensamiento negativo, y por negativo no solamente es un pensamiento de lo que consideramos negativo, sino un pensamiento que para nosotros o para otros puede no ser el más adecuado. Cada vez que nos sorprendamos con un pensamiento así, vamos a darle la vuelta, vamos a cambiarlo de otra manera. Por ejemplo, vamos conduciendo tranquilamente y de repente, ¡pumba!, un atasco. Nos damos cuenta de que tenemos que parar el coche. Es normalísimo que la inmensa mayoría de la gente inmediatamente empiece a disgustarse. Vaya por Dios, ya está aquí el atasco, qué lata, mira que lo sabía. Bueno, pues podemos cambiar eso. ¿Cómo podemos cambiarlo? Anda, un atasco. Pues mira, necesito cambiar, por ejemplo, la hora del coche. A ver si aprovechando el atasco consigo sacar aquí la ventaja y cambio la hora. Ya le hemos dado la vuelta al pensamiento. Ya algo que era negativo lo hemos convertido en una ventaja. Ese es uno de los primeros puntos. El segundo, empezar a encontrar nuestros bloqueos, esas creencias limitadoras que muchísimas veces no nos dejan avanzar o llegar donde nosotros queremos. ¿Cómo podemos encontrar esas creencias limitadoras? Bueno, pues a veces son frases que nos repetimos mucho. A veces son frases que incluso en miembros de nuestra familia, en personas que tenemos a nuestro alrededor, también oímos que se repiten constantemente. Esas frases a lo mejor las llevamos oyendo desde que somos muy pequeños, o a lo mejor alguien nos lo dijo una vez cuando éramos muy pequeños, se quedó grabado en nuestra mente, o mil cosas más pueden haber pasado. Si somos capaces de encontrar esas creencias limitadoras, sanarlas y eliminarlas,
dejarán de impedirnos co-crear de forma positiva y estaremos volviendo a sacar bueno, más puntos para conseguir avanzar en este terreno. Claro, y luego eso a nivel particular, pero a nivel general lo estamos viendo día a día. Un truco o una cosa que yo suelo hacer a diario es que cuando hay algo que no me gusta, yo no quiero que eso forme parte de mi realidad. Entonces, simplemente me paro y pienso, eso no existe en mi realidad, cancelar. Y directamente es como si lo expulsara de, de lo que es la creación y de lo que es mi vida. Entonces, por ejemplo, estamos viendo con todo el rollo este que estamos ahora, que si nos quieren meter en una guerra, que si lo están intentando, que si falsas banderas por aquí, que si problemas por allá. Entonces, vemos un montón de noticias, de comentarios, y yo simplemente digo, no, eso no es posible que esté en mi realidad. Y luego, al final, como ese mismo pensamiento que tengo yo lo tienen un montón de personas, al final, ¿qué pasa? Luego sale la noticia, ay no, pero es que ha sido una equivocación, luego no ha pasado así, luego tal, y nos damos cuenta como poco a poco, entre todos, vamos cambiando eso, porque si yo me niego a que eso forme parte de mi realidad, desde luego no va a ser, pero no porque lo diga yo, sino porque entre todos lo estamos haciendo. No es que lo haga yo sola, lo estamos haciendo entre todos. Cuando decidimos cómo queremos que sea nuestra realidad y cómo queremos que no lo sea, desde luego toda nuestra intención va por ahí. Y es que no hay quien lo pare. Y es que, bueno, lo estamos viendo constantemente de un montón de cosas negativas que nos quieren meter y al final, ay, cuánto miedo por aquí, miedo por allá. Y al final pasan la mayoría de las cosas que nos dicen que van a pasar o luego se queda simplemente en noticias, en titulares, que luego se quedan olvidados y decimos, bueno, ¿y qué pasó de aquello que nunca pasó? Y hemos aprendido mucho y cada vez somos más y cada vez estamos consiguiendo que muchos de estos planes negativos vayan quedando diluidos porque efectivamente nos estamos negando a co-crearlos. Así es. Y eso también lo estamos haciendo en la pequeña escala. Cuando pasa algo que, por ejemplo, vas caminando por la calle y de repente, pues no sé, ves un socavón en el que se puede caer alguien y dices, qué peligroso está eso, ahí se puede caer alguien. Yo si pienso algo así en un momento dado, inmediatamente reacciono, digo, lo anulo. Ahí no podré caerme yo, ninguno de los míos, ni nadie más de la humanidad. Ya está, anulado. Oye, el socavón habrá que seguir tapándolo, pero por lo menos el primer pensamiento que estaba creando un accidente que pudiera ocurrir ahí ya está anulado. Bueno, pues cuantos más seamos los que tengamos la capacidad de anular este tipo de situaciones, más nos iremos beneficiando de ello. Claro, y luego encima también tenemos que ser conscientes de cómo es el lenguaje con el que nos tratamos a nosotros mismos. Yo lo veo muchas veces, gente que dice, yo no soy capaz, yo no puedo, yo no valgo. Claro, si yo me estoy diciendo que no puedo y no valgo, no puedo y no valgo. Entonces, una cosa es las creencias que tenemos, pero es que ya no solo las creencias que tenemos, sino cómo nos vemos. Es decir, ¿por qué tengo que ser una persona patosa? ¿Por qué tengo que ser una persona que no puede hacer eso que yo quiero? ¿Por qué no voy a poder conseguirlo a mi manera, a mi nivel, pero puedo hacer todo lo que yo me proponga? Entonces, ¿puede ser que algo me vaya a costar? Por supuesto, no, no todas las cosas son fáciles o se me dan bien, pero yo lo voy a intentar, lo voy a conseguir, voy a hacer lo que yo me proponga. Y ese lenguaje en positivo, en alta vibración, en yo puedo, vamos, ya nos abre las puertas a poder conseguir eso que nos proponemos. Si eso mismo que lo hacemos a pequeña escala, luego encima lo hacemos en gran escala, bueno, pues los cambios a nivel mundial pueden ser impresionantes. Exacto. Es como un mirarse todos los días al espejo y decir, guapa, cuánto te quiero, y repetirlo constantemente. Y eso empezar a hacerlo con el resto de las cosas, con el planeta, con la naturaleza, pero qué guapa eres, cuánto te quiero. Se lo puedes decir a la gente que tienes a tu alrededor, se lo puedes decir a la vida, qué maravilla. Y todo eso va generando una energía y va generando una realidad. Y tu propia realidad y tu vibración, pues también es contagiosa y se va extendiendo a todo lo que tienes alrededor. Y luego además podemos explicarle a la gente también que, bueno, también la visualización se puede llevar al terreno de la meditación y hacer que el efecto sea todavía más intenso para aquellas cosas que realmente nos importen mucho y que consideremos que conviene que hagamos caer a este plano físico. Claro, y es que hemos comentado, toda la realidad empieza en el plano mental. Cuando yo hago una meditación, cuando estoy conectada con mi esencia, cuando estoy en pura conexión con mi yo superior,
en qué plano estoy. Desde luego mi conciencia no está en el plano físico, está más arriba. Estamos ya en planos mentales, causales. Precisamente se llama plano causal porque es el plano donde se generan las causas, que luego va a venir después. Entonces, si yo desde ahí empiezo a crear, a pedir, a visualizar, sobre todo a visualizar, ¿vale? Porque ahí el lenguaje ya no funciona tanto con palabras, sino con la visualización, por la intención que le ponemos. Va a ser luego mucho más fácil que esa idea, que ese pensamiento o que eso que yo quiero vaya luego plasmándose en el plano físico, porque es ahí donde se crea, es ahí donde se diseña. Es algo así como cuando estamos haciendo, bueno, los arquitectos, ¿no? Cuando hacen el plano de un edificio. O sea, nadie se pone a hacer una casa y coge los ladrillos y se ponen ahí a hacer lo que sea. No, no, no. Primero se diseña en un plano, se hacen los esquemas, se hace todo lo que se tenga que hacer, luego se dice, bueno, pues necesitamos esto o lo otro, y una vez que ya se tiene todo coordinado, es cuando realmente se empieza a fabricar esa casa o lo que sea en el plano físico. Pues esto es igual, todos los cimientos, las ideas, los planos, el diseño de absolutamente todo se hace en los planos superiores. Y si lo hacemos desde ahí de forma consciente y conforme nosotros queremos, luego el plasmarlo al plano físico va a ser muchísimo más fácil. Es verdad que van a existir muchas interferencias y problemas, pero es que tenemos la mitad del éxito, lo tenemos ya garantizado, desde luego, si somos conscientes y lo creamos desde ese plano, que si empezamos a, bueno, vamos a ver qué sale. Efectivamente, así es. Y en eso es en lo que consiste la meditación de la que yo hablaba antes. Vamos a pensar, antes de entrar en meditación, qué realidad queremos traer a esta 3D, a este mundo físico, y una vez en meditación vamos a diseñar esos planos para decirle de alguna manera al universo, esta es la realidad que quiero, esta es la realidad que diseño en este momento para mí. Y veremos cómo, si realmente hemos conseguido limpiar y eliminar esos bloqueos o esas creencias limitadoras, muchas veces nos sorprenderemos viendo cómo efectivamente esa realidad se manifiesta para nosotros de la forma muchas veces más inesperada y por lo tanto más maravillosa. Anda que no mola, ¿eh? Cuando has pedido algo en visualización creativa y de repente se te manifiesta, uff, es un subidón maravilloso. Claro, y hay que tener en cuenta que hay que confiar en el proceso y muchas veces nos hacemos una idea de que las cosas tienen que ser de una manera y no. Yo lo que tengo es que visualizar muchas veces el objetivo que yo quiero y luego el cómo simplemente ya me irá apareciendo, ya irán apareciendo las herramientas, las personas, las situaciones, pero es que al final también si quiero que las cosas sean de una manera muy determinada, a veces me bloqueo y luego va a pasar que no va a salir las cosas como yo quiero. Pero si tengo esa confianza y mi objetivo es ese punto final, lo que yo quiero, y luego, como se suele decir, que el universo confabule para que aparezca, bueno, es cuando ahí realmente no es que aparezca, es que cuando realmente estamos haciendo magia. Sí, De hecho, la magia es eso. es la base de la magia. Es la base de la magia, efectivamente. Cuando podemos crear algo que nosotros queremos y sale como nosotros queremos, ¿qué más se puede pedir? Efectivamente, así es. Y la realidad, nosotros no nos damos cuenta muchas veces de que la estamos creando constantemente, pero es innegable. Por eso nos encontramos con que a las personas que son optimistas, que tienen esa tendencia a mantener el optimismo o el punto de vista bueno de las cosas, suelen irle mejor las cosas que a las personas que son pesimistas. Ojo, porque aquí muchas veces el optimista en realidad tiene sus bloqueos internos que no expresa hacia el exterior y el pesimista puede ocurrir lo contrario, que aunque esté expresando determinadas cosas por dentro, las está neutralizando con otro tipo de pensamientos. Pero bueno, esos son casos raros. Los más normales son aquellos en que efectivamente el optimista tiende a crear una realidad más beneficiosa y el pesimista, pues a lo mejor no tanto. Pero es que ahí teníamos el ejemplo, y bueno, y eso lo he vivido yo, ¿no? Cuando estábamos estudiando, éramos pequeños y, por ejemplo, nos presentábamos a un examen pensando que no lo íbamos a aprobar. Bueno, pues la probabilidad de suspender ese examen prácticamente era del 100%. En cambio, cuando decíamos, bueno, este me va a salir redondo, 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 pues igual no sacábamos un 10, pero sacábamos buena nota. Entonces, al final te llama la atención que cuando pensabas que no ibas a aprobar, no aprobabas. Por supuesto, si es que ya le estábamos poniendo la intención y el pensamiento en que no íbamos a aprobar. En cambio, cuando íbamos con ese subidón de decir, guau, me lo sé todo, lo voy a aprobar, es que no había ninguna duda.
y lo aprobábamos. Sí, porque lo habíamos decidido de antemano y cuando lo decides y lo tienes claro, la decisión se manifiesta. Así es. El problema es que estamos constantemente siendo bombardeados por informaciones, por ideas, por noticias que nos llevan en dirección contraria, que buscan esa generación de pensamientos negativos que impiden una co-creación de la realidad más optimista. Pero en el momento en que conseguimos salir de ese bucle, podemos encontrarnos a nosotros mismos creando esa magia de la que hablábamos, creando a nuestro alrededor todos esos pensamientos positivos nuevos que empiezan a llegarnos. Claro, y es que hay que ser conscientes que desde que somos pequeños nos están programando. Y aunque nos digan siempre que somos capaces de hacer lo que queremos, lo que nos proponemos y que valemos para todo, realmente son palabras vacías, porque luego a la hora de la realidad tú no puedes, tú no sirves, no eres lo suficiente y claro, con esa clase de pensamientos, pues ya desde pequeños nos están coartando esa manera de, pues eso, de visualizar y de crear lo que queremos. Entonces, porque a los niños cuando tienen esas ideas tan locas se les dicen, eso no puede ser, eso no puede ser, eso no puede ser. Entonces, desde pequeños vamos a dejar a los niños que su imaginación vuele, que realmente vayan a lo que crean que es su camino y poco a poco se van a ir dando cuenta que cómo su vida va cambiando y nosotros que ya llevamos esa programación, bueno, pues vamos a intentar eliminarla, cada uno a su manera y como pueda, pero al igual que esa ilusión de ese niño que se propone algo, que quiere algo y va a por ello sin importarle las consecuencias, bueno, pues vamos a intentar traernos eso también a nosotros, a este momento y es que al final se trata de ponerlo en práctica, porque aquí podemos hablar mucho, ¿no, María José? Pero hay que ponerlo en práctica, primero con pequeñas cosas que no tengan esa importancia como para decir, oye, pues vale, vamos a probar. Y veremos que con eso vamos a verlo, que somos capaces, nos va a dar esa chispa, ese subidón, esa alegría, esa subida frecuencial y es cuando realmente poco a poco vamos a poner en marcha esos retos, ¿no? Pues voy a intentar algo ahora más importante y poco a poco vamos a darnos cuenta cómo es posible crear la realidad que nosotros queremos para nosotros. Y al final todo es jugar, se trata de un juego. Vamos a jugar, bueno, pues a ser nuestros propios creadores, magos, ojo, pero siempre, siempre buscando realidades en las que no se cause perjuicio a nadie. Siempre realidades en las que estemos siendo honestos con nosotros mismos y con el resto de la humanidad. Si nos damos cuenta, esas realidades que estamos co-creando sin darnos cuenta de que las creamos, muchas veces son realidades negativas, no solo para nosotros, también para el resto de los humanos. Eso es lo que tenemos que intentar evitar, que siempre lo que creemos sea algo que traiga una realidad más beneficiosa para nosotros, para nuestro entorno y para el conjunto de los humanos y del planeta. Exacto. Bueno, pues con todo eso yo creo que ya hay material bastante. Yo solamente diría una pequeña frase que es que lo que creemos, creamos. Y si realmente tenemos esa confianza en lo que creemos, al final lo vamos a crear. Y si lo que creamos es realmente lo que deseamos, no pueden ser más que cosas buenas. Pues estupendo. Bueno, María José, pues lo dejamos aquí por hoy. Nos vemos en la próxima y pues nada, un beso, como siempre. Pues lo mismo digo, un beso muy grande y hasta pronto. Hasta luego. Adiós.